Perfecto. Nosotros vamos a empezar ya hoy con un nuevo grupo de bacterias. Sí, ya estamos cambiando de forma. Estamos avanzando. Chicas, estamos avanzando. Ya ahora las bacterias que vienen son más chiquititas. ¿Qué significa eso? Posiblemente ya en una clase vamos terminando ya todas las bacterias que vamos a ir estudiando. ¿Está bien? Pero de cualquier forma ustedes no tienen que dejar que se le acumule la información, ¿está bien? Entonces vayan haciendo su resumen, recuerden que el próximo mes ya es nuestra parcial, aprovechen, pregunten si ya tienen dudas sobre los contenidos que vimos ya la semana pasada o las clases pasadas, ¿está bien? Entonces aprovechen, porque en ese día el profesor ya no sabe nada, no estudió, así que cada uno va a tener que pelear con su paciente, ¿está bien? Y no falten por faltar, ¿está bien? No falten por faltar. Y si es que van a faltar, como hizo la compañera, ¿verdad? Manden, no sé, alguien graba las clases, o no sé, le piden a sus compañeros sobre la clase que se habló en el día que no se presentó, ¿está cierto? Cuidado con su asistencia. Ya le voy a empezar, pues ya saco con la asistencia. Bueno, nosotros vamos a empezar en el día de hoy hablando sobre ¿quién? Sobre los bacilos gram positivos. Dentro de los bacilos gram positivos existen dos géneros importantes. ¿Quiénes son? El Clostridium y los bacillus. El Clostridium y los bacillus son bacterias anaerobias estrictas. ¿Qué ustedes entienden por bacterias anaerobias estrictas? Vamos, chicos. No hay necesidad de oxígeno para poder multiplicarse. ¿Está bien? No hay necesidad que esté presente el oxígeno. Sí o sí tiene que ser en un medio anaerobio. Porque si llega a encontrarse en un medio con oxígeno, ellos acaban muriendo fácilmente. Además de esto, ¿sí? Estos dos grupos, estos dos géneros, que son el Clostridium y el Bacillus, son bacterias formadoras de esporas. No se tienen que olvidar, ¿sí? Formadora de espora, las esporas son una forma de resistencia. No resistencia hacia los antibióticos, porque hay gente que piensa que es resistencia hacia los antimicrobianos. No es así. Es resistencia al medio externo, una desecación, altas temperaturas. Hablamos de falta de humedad o nutrientes. Las esporas le permiten, ¿verdad?, a una bacteria persistir por años, por muchos tiempos, que cuando llega a encontrarse con un medio enriquecido, ellos vuelven otra vez a germinar. Nosotros vamos a estudiar al Clostridium. ¿Sí? Nosotros vamos a ir hablando del Clostridium y dentro de él hablamos de algunas especies. Bacillus, Cereus y Anthracis nosotros no vamos a estudiar. Pero ustedes después van a presentar casos clínicos sobre esas bacterias como fue el año pasado. ¿Está bien? Después de la primera fase, ¿sí? Cuando comienza la segunda fase, ustedes ya van a empezar a presentar casos clínicos, pero ya hablamos casos clínicos en el laboratorio, ¿está bien? Conmigo ustedes van a tener exposición de inmuno. Ya en la segunda fase ustedes ya van a ir hablando de casos. Después les voy a dar unos tips, ¿sí? Los temas más adelante, ahora no, porque seguramente están todos saturados con la exposición de inmuno, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener caso? ¿Cómo se analiza y cómo se presenta? Si consigo, estoy presente en la exposición de casos. Si no consigo, ustedes van a estar con las profes de práctica, ¿está bien? Bueno, dentro del género Clostridium nosotros hablamos de especies y vamos a ir conociendo quiénes son las especies. Como le dije a ustedes, estos son bacilos gram positivos, anaerobios estrictos, formadoras de esporas. Algunos pueden tornarse aerotolerantes. Por favor. Você que é mais brava. Entre todos los delegados, esta es la delegada más brava que tengo. Muy bien, mi brazo derecho de ella. Muy bien, vamos. Algunos pueden tornarse aerotolerantes. ¿Qué significa? Puede tolerar un medio, vamos a decirle un medio con oxígeno.
Los bacilos, gente, son bacterias que se presentan en materias orgánicas muertas. Ojo que le estoy diciendo. Ellos se presentan normalmente en materias en descomposición. Hablamos de animalitos como cadáveres, ¿sí? O cualquier materia orgánica, ¿verdad?, que está en proceso de descomposición, estos bacilos van a estar presentes. Los que son aerotolerantes. Ellos pueden descomponer proteínas o pueden descomponer cualquier sustancia orgánica. También se puede presentar en un tubo digestivo. Algunos que otros pueden formar parte de la microbiota, ¿sí?, del tubo digestivo, y puede causar algún tipo de proceso infeccioso. ¿Por qué yo tengo que estudiar bacilos gram positivos? Por las toxinas que ellos van produciendo. Algunas producen toxinas muy peligrosas para el ser humano y vamos a decirle que son más peligrosas que hasta inclusive del propio veneno de una cascabel. Entre un veneno de cascabel y entre una toxina producida por este grupo de bacterias, se prefiere el veneno que unas toxinas. Estas son más peligrosas. Inclusive dentro de estos grupos de bacterias se hablan de bioterrorismo. ¿Qué significa eso? Se puede utilizar, por ejemplo, estas bacterias para provocar algún tipo de daño. Arma biológica, exactamente. Estas bacterias, como les dije a ustedes, son descomponedoras, entonces son saprófitas. Fíjense que existen 200 especies de Clostridium, 20 son patógenos para el ser humano y son patógenas para el ser humano por las toxinas que van produciendo. La mayoría de las infecciones clostridianas son mixtas. O sea, no se habla que viene solita los procesos infecciosos. Vienen acompañadas con otros grupos de bacterias que se encuentran en el medio ambiente, ya que estas son bacterias que normalmente se encuentran en el suelo. Miren, ellos crecen en tejidos en condiciones anaerobias. Esto se debe debido a una falla en la circulación arterial o venosa, trauma o cirugía. Las infecciones clostridianas normalmente vienen ¿de dónde? Ah, profesor, del suelo. No, la mayoría viene del tubo digestivo del propio ser humano. Nosotros tenemos Clostridium como microbiota, gente. Ojo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos algunas especies dentro del tubo digestivo que después más adelante puede causar algún tipo de daño. Normalmente los daños surgen después de un tratamiento con antibiótico. La microbiota del tubo digestivo, fíjense que es una microbiota mixta, pero las bacterias que predominan en ese lugar son los bacilos gram negativos. ¿Está bien? La mayoría son bacilos gram negativos que se encuentran en el tubo. Solo unos poquitos son gram positivas. Pero el tratamiento que nosotros le vamos haciendo a nuestros pacientes, esos bacilos gram negativos o las gram negativas del tubo digestivo acaban muriendo. Entonces queda sobrando los gram positivos que pueden causar algún tipo de daño. Y ojo, son nuestros Clostridium. Entonces, la mayoría de las infecciones clostridianas no vienen normalmente del suelo. La mayoría vienen del tubo digestivo, de la propia bacteria. Es lo mismo que va a pasar después con Escherichia coli. La Escherichia coli también es un bacilo gram negativo del tubo digestivo. Las infecciones por E. coli en el ser humano provienen otra vez del tubo digestivo del propio hombre. Estamos hablando de las infecciones endógenas, ¿está bien? Sí, así mismo, oportunista. Oportunista vos tenés que tener en cuenta siempre que cuando el sistema inmunológico se debilita, comienza a crecer en zonas estériles, ¿está bien? Vamos. En una menor proporción, sí aparece de la microbiota del tracto genital femenino u otra superficie mucosa. Ahora, la capacidad patógena o la capacidad que tiene la bacteria de causar una enfermedad se debe a
la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas, el rápido crecimiento que se presenta y la síntesis de toxinas y neurotoxinas. Las toxinas que ellos van produciendo son toxinas que tienen afinidad por nuestras neuronas. Un ejemplo tenemos el tétano y tenemos también el botulinum, ¿sí? El agente etiológico del botulismo. Miren, hay muchas especies de Clostridium, pero nosotros vamos a estudiar nada más algunos y algunos vamos a nombrar, pero que yo necesito que ustedes me aprendan. Después, como les dije a ustedes, más adelante van a ver casos clínicos sobre ellos, pero las especies que yo quiero que ustedes me aprendan cuáles son: Clostridium tetani, el agente etiológico de tétano, que les voy a mostrar a ustedes, ¿sí? Todos los puntos importantes que se tienen que aprender. Botulinum, el agente etiológico del botulismo, ¿sí? También vamos a estudiar con detalles, aunque miren que en Paraguay hace mucho tiempo que no tenemos un caso de botulismo, hace bastante años, pero como que Brasil, ¿sí? Es un país con una expansión territorial muy amplia, entonces vamos a decirle, en el país de ustedes hay diversidad cultural, hay diversidad de hábitos de comida, ¿sí? Hablamos, ¿verdad?, distintos tipos de alimentos, ¿sí?, según la cultura, y ahí puede parecer un caso de botulismo. Entonces son las dos especies que el profesor le va a ir mostrando con más detalle, ¿está bien? Tétani y botulinum. Ahora, las otras especies que yo quiero que ustedes me aprendan su nombre, que no vamos a estudiar, pero sí van a presentar casos sobre ello, es el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. El Clostridium perfringens es el agente etiológico de la gangrena gaseosa. ¿Gangrena gaseosa qué es? Es una necrosis, es daño de tejido, es muerte de un tejido. Después ustedes van a ver cómo es este tipo de necrosis, ¿está bien? Otro, el perfringens y difficile son causantes de diarrea y una colitis pseudomembranosa. ¿Está bien? Yo quiero que ustedes me aprendan que estas dos especies es capaz de producir esto y esta especie produce esto. ¿Está bien? Perfringens y difficile son dos especies que se encuentran en la microbiota del tubo digestivo. O sea, es algo normal de nosotros. Es algo que nosotros tenemos sí o sí. No son colonizadores. Perfringens difficiles son dos especies que ustedes van a encontrarse sí o sí en su paciente. Y que en algún momento puede causar algún tipo de daño en el paciente que está internado. Normalmente las infecciones que producen son oportunistas, como la compañera recién se expresó, pronunció o habló sobre ellas. Ellos aprovechan, ¿verdad?, multiplicarse en zonas que no deberían multiplicarse y empieza a producir sustancias tóxicas que son para el propio ser humano. Tetani y botulinum, gente. Miren, son dos especies que se encuentran en el medio ambiente y son dos especies que en algunas ocasiones, raras veces, pueden presentarse como colonizadores del tubo digestivo. ¿Qué significa? Puede colonizar el tubo digestivo del ser humano y además de los animales. No podemos hablar nada más que se puede encontrar en el medio ambiente externo como esporas. En algunos casos pueden llegar en el tubo digestivo y se puede hablar, ¿verdad?, de una infección a partir del tubo digestivo del reservorio en ese caso. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Sí? Ok. Decime. La colitis pseudomembrosa. Bueno, colitis, inflamación del colon. Pseudomembranosa es una falsa membrana. Esa falsa membrana sería el epitelio muerto que se van formando. No recuerdo si tengo una foto o no, pero voy a ver, no recuerdo si está en esta diapositiva. Si no tengo, le voy a mostrar más adelante. ¿Está bien, pa? Inclusive va a haber casos sobre eso. Vamos. Clostridium botulinum.
Hay que corregir nomás ahí el botulinum ahí está al revés. No es botulinum, es botulinum, con N al final. N-U-N. El agente etiológico del botulismo. Entonces vamos a ir viendo cómo ocurre el proceso infeccioso. Esta es una bacteria que vive en lugares o zonas pobres en oxígeno y produce toxinas peligrosas. Esas toxinas son conocidas como la toxina botulínica y además también es una toxina que se usa para el área de la cosmetología, o sea, hablamos, ¿verdad?, de la parte estética, el tratamiento con Botox, ¿verdad? Le vamos a hablar un poquito también del Botox después. Es una de las toxinas más peligrosas que nosotros tenemos y es capaz de causar distintas formas clínicas del botulismo. Cuando hablamos de botulismo humano, ustedes tienen que saber que es la toxina botulínica que está causando algún tipo de daño y existen algunas formas clínicas del botulismo. Por ejemplo, podemos hablar de botulismo transmitido por los alimentos, hablamos de botulismo alimentario o alimentario en el adulto, es una forma clínica. Botulismo del lactante, estamos hablando de lactante en este caso, ¿sí? Es otra forma clínica. Botulismo por heridas es otra forma clínica. Y botulismo por inhalación es otra forma clínica. Chicos, cuando el profesor le pregunta a ustedes en el examen parcial, o cualquier examen final, o el extraordinario, lo que sea, o cualquier examen de otro docente de práctica, o otro docente del año superior, cuando le dice a usted formas clínicas de botulismo, la respuesta sería botulismo de lactante, botulismo de herida. No confundan, yo ya le dije esto la vez hace mucho tiempo, pero le vuelvo a repetir, no confundan formas clínicas con signos y síntomas. ¿Está bien? Signos y síntomas, yo le voy a decirlo, quiero signos y síntomas. Forma clínica es el conjunto de signos y síntomas, conjunto. Y cuando a gente fala de conjunto, estamos hablando del botulismo del lactante, botulismo por herida, botulismo por inhalación, y existen otras formas o otros tipos de intoxicación. Entonces tienen que poner eso como respuesta. Miren, el botulismo alimentario, ¿sí? Fíjense, es el consumo de alimentos contaminados ¿con quién? Con las toxinas. Normalmente el alimento trae las toxinas, pero la bacteria puede acabar muriendo. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros después por qué. Es raro el botulismo. En Paraguay, por ejemplo, si ustedes buscan, ¿sí? Por ejemplo, en la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, que sería la ANVISA para ustedes, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan acá, van a encontrarse que, no recuerdo bien, pero más de 15 años, 20 años no hay caso de botulismo. Creo que 15 años por ahí. Entonces, hace tiempo nosotros no tenemos. Pero como le dije a ustedes, ¿sí? Como que el país de ustedes tiene una expansión territorial muy grande, puede haber una diversidad de hábitos, sí, de alimentos o de tipos de comidas que una comunidad X puede ir sí, teniendo. Si no se diagnostica lo más rápido posible los casos de botulismo, pueden ser mortal. O sea, si ustedes demoran mucho en el caso de diagnosticar un botulismo, este puede ser mortal para su paciente. Y digamos que ustedes diagnostican, rapidito, el paciente va a demorar mucho para llegar otra vez a un estado de salud general óptimo. ¿Qué significa? Significa que va a demorar mucho tratamiento de esa persona. Dependiendo del caso de botulismo, dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de toxinas o el tiempo que ustedes le diagnosticaron y le aplicaron la antitoxina, que sería el anticuerpo neutralizante, si el tratamiento del paciente puede ser 4 meses, 6 meses, 8 meses, hasta inclusive un año.
¿Por qué? Porque las toxinas, cuando se unen a los receptores de las neuronas, sí, ya no, vamos a decir, ya no se desprende. ¿Qué significa? Ya no solta. Es como la llave que entra dentro de esta cerradura, pero ya no sale de esta llave, ya no se desprende. Hay que dejar que el cuerpo solito vaya sanando. Y el tratamiento que ustedes lo están aplicando solamente sirve ¿para quién? Para las toxinas que se encuentran libres. Toxinas que se encuentran en la circulación sanguínea. ¿Está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Miren. ¿Qué alimentos normalmente se encuentran en este grupo de bacterias? Alimentos enlatados. ¿Sí? Eso no hay que olvidar. Por ejemplo, atún. Podemos hablar de otros productos enlatados porque se retira el oxígeno de esos alimentos. El oxígeno, chicos, es un medio oxidante, da un medio oxidante que daña la pared de los alimentos, así como la pared de los microorganismos, así como la piel. Por eso que nosotros, por ejemplo, nos escamamos, va cayendo piel muerta. Y en este caso, por ejemplo, se retira el oxígeno de los enlatados para poder reducir el proceso de descomposición. También conservados, hablamos nosotros, ¿verdad?, de embutidos o fermentados de preparación doméstica. Estos son fuentes comunes para los casos de botulismo. El ser humano, cuando consume al botulismo, miren, cuando consume estos alimentos, pueden consumir las toxinas. Y puede que la bacteria ya no esté presente. Además, la toxina es termoestable. ¿Qué se entiende por termoestable? ¿Resistente a qué? La temperatura. ¿Sí? Y más aún si es un alimento, vamos a decirle, que comemos nosotros crudo, sí, es peor todavía. Hablamos nosotros que hay muchas toxinas. La bacteria acaba muriendo en el momento que ustedes abren el enlatado. Acuérdense que son bacterias sensibles al oxígeno. Ellos son anaerobios estrictos. Y además también no es una bacteria que se puede cultivar así nada más. Ustedes al menos ahora, ¿qué es lo que hicieron? Sus medios de cultivo, ¿verdad? Bueno, ustedes seguramente sembraron, hicieron todo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué pasa? Tienen que saber que no todas las bacterias se pueden, vamos a decirle, cultivar así como el estáfilo, como el estrepto. Hay bacterias que se puede cultivar, pero no se hace. Hay bacterias que se puede cultivar, pero se requiere de, vamos a decirle, un equipo especial. Y hay bacterias que nunca fueron cultivadas. Una bacteria que nunca fue cultivada, por ejemplo, es el agente etiológico de sífilis. Treponema pallidum, que nosotros vamos a estudiar después. Pero esos grupos de bacterias no se cultivan. Entonces ya les voy avisando que hay bacterias que se cultivan, hay bacterias que se cultivan pero no se hacen, hay bacterias que se cultivan pero se requiere de equipos especiales y hay bacterias que nunca fueron cultivadas. Este tipo de bacterias se cultiva, pero se requiere de equipos especiales. ¿Entienden? Hay que darle una cámara anaerobia. ¿Qué significa? Tiene que ser una cajita, una caja, ¿sí?, en donde yo meto mis brazos y además también no debe presentarse oxígeno en esa caja para que estas bacterias puedan crecer. Y no es un equipo que así nomás un laboratorio de baja complejidad va a tener. Doutor, só uma dúvida. Abrir um enlatado e falar se precisa falar a bactéria. A bactéria morreu no momento que você abriu o enlatado. Ela não dá nenhum odor diferente, nada, toxina? No, vas a ver después que el alimento no necesariamente tiene que estar en proceso de descomposición o estragado, como le decís, o además también no da ninguna percepción de una contaminación. Claro. Por eso es muy importante, sí, que el control de los alimentos se hagan ya durante, vamos a decirle, la manipulación o el procesamiento o la fabricación de esos enlatados. Por ejemplo, hablamos de control de calidad.
Después les voy a explicar a ustedes más o menos cómo se hacen unos controles o qué se le tiene que colocar a ese alimento para que la bacteria no se pueda multiplicar, pero que también puede ser perjudicial para nosotros. ¿Entendés? Pero es así. El alimento no presenta no presenta ninguna percepción de contaminación. Un caso puede ser, una excepción puede ser, por ejemplo, los productos lácteos. Podemos hablar del yogur, que cuando ustedes ven la tapita hinchadita, significa que ya pasó su proceso, ya empieza a contaminarse o hay muchos microorganismos, entonces se desecha. Pero en el caso, por ejemplo, de que un enlatado como atún o enlatado, o vamos a decirle alimentos como palmito, pepinillo, sí, en esos tipos de alimentos, por ejemplo, puede presentarse este tipo de bacterias. Pero en el momento que vos abrís, la bacteria muere porque entró oxígeno, pero ¿qué queda? Las toxinas. ¿Entienden? Entonces hablamos de botulismo por alimento. De uma família, a mãe estava fazendo uma lasanha, Uhum. e aí ela assou a lasanha e ela botou em cima da mesa, e ela esfriou. Depois ela foi requentar essa lasanha e acabou ativando as toxinas do Clostridium botulinum. E aí só ela e o filho comeram e o pai não. Y hay que ver porque a veces también, no digo propiamente la lasaña, no te puedo decir con mucho detalle, pero hay que ver. Pero si vos me decís que pasó eso, sí, no especialmente la lasaña. Después les voy a hablar sobre ese tipo de situación, qué tenés que hacer, por ejemplo, si aparece un brote. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ustedes lo llaman de surto, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar lo que es un brote, una endemia, una epidemia y una pandemia. Seguramente en epidemia van a hablar, pero igualmente le vamos a ir mencionando algunos casos. Miren, en distribución mundial, las esporas se encuentran, por ejemplo, en el suelo y también pueden encontrarse en el tubo digestivo de los animales. En este caso, por ejemplo, algunos pueden actuar como colonizadores. Y existen, ojo que le estoy diciendo, existen 4 serotipos o tipos de Clostridium botulinum. ¿Está bien? 4. Se diferencia por el tipo de antígeno de toxina que producen, el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Miren chicos, volvemos otra vez al tema, ¿sí?, de serotipos. Siempre ustedes se tienen que preguntar, ¿existen serotipos de estas bacterias? ¿Sí o no? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué? Porque dentro de serotipos puede ser que algunas son virulentas, peligrosas, y puede que algunos que no lo sean. En este caso, el Clostridium botulinum, nosotros hablamos de 4 tipos o 4 cepas. Cepa 1, cepa 2, cepa 3 o cepa 4. Hipotéticamente que yo hago un cultivo de Clostridium botulinum. Tengo el equipo para cultivar. Y yo le digo, mira doctora, ahí en el tubo digestivo de tu pacientito, porque normalmente puede colonizar el tubo digestivo del lactante, pero no del adulto, ¿sí? En el tubo digestivo del lactante hay Clostridium botulinum. Y ella empieza a asustarse. No se puede asustar todavía. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es el serotipo que presenta. ¿Cuál es el tipo o la cepa que presenta este pacientito? Si yo le digo a la doctora, mira, es el tipo 2, bueno, vamos a decirle que es peligrosa, pero no tan virulenta. El tipo 4, no tengo por qué temer. Ahora, si es la cepa 1 o el tipo 1, ahí se tiene que preocupar. Porque el tipo 1 o el serotipo 1 es el que produce la neurotoxina. La neurotoxina o la toxina botulínica, la toxina más peligrosa que nosotros tenemos. ¿Está bien? Es una toxina súper potente y, como le dije a ustedes, más peligrosa que el veneno del propio cascabel. La bacteria
atiendan bien, produce la neurotoxina mientras vive, pero no la secreta. Ojo que le estoy diciendo. O sea, la bacteria va sintetizando esa toxina, se va depositando como vesículas repletas en el citosol, pero después que yo abro ese enlatado, es donde se lisa la bacteria y se libera la toxina. Mientras ella es viva, o llega a morir, ¿verdad? Porque terminó con su ciclo, se lisa la membrana y se pierde esa toxina. ¿Están entendiendo? No es así nomás que ella va a liberar, solo después cuando se vaya a perder esa membrana plasmática o su peptidoglucano, por ejemplo. En el medio ambiente no presenta un metabolismo activo, o sea, presenta un metabolismo activo, pero no tanto mientras ella está, vamos a decirle, en un medio anaerobio. Ella se encuentra con metabolismo más o menos activo, mínimamente activo, pero no van produciendo esas proteínas o esas toxinas botulínicas. Después de germinar, ahí empieza a aparecer la síntesis, pero liberan después que muere. Estas esporas son muy resistentes al calor, por ejemplo, pueden resistir a 100 grados centígrados por 20 minutos. Y además, cuando germinan, van presentándose con flagelos perítricos. Decime. Se subdivide en serotipos. El mismo que el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae es el agente etiológico de la cólera. Por ejemplo, el cólera puede colonizar el tubo digestivo del ser humano. Ojo que le estoy diciendo. Nosotros podemos hacer un cultivo de materia fecal y encontrarse con ¿qué? Con cólera en el tubo digestivo. Vos como doctora ya te asustás. Meu Deus, mi paciente tiene una bacteria que es agente causante de cólera. El siguiente paso, ¿cuál debería ser? Es aislar o identificar el serotipo. ¿Por qué? Porque existe 200 serotipos de cólera, pero solo 2 producen la toxina colérica. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cuáles son los serotipos? El 1 y el 139. Si yo, por ejemplo, te digo, mira doctora, se encuentra el serotipo 10, no tenés por qué asustarte. ¿Por qué? Porque es un serotipo que no produce la toxina colérica. ¿Entendés? No causa enfermedad. El botulismo. Existe 4 serotipos y la que vos tenés que tener miedo, ¿cuál es? El tipo 1. Porque los otros, vas a ver los otros, pero que es el patógeno para el ser humano, es el tipo 1. ¿Está bien? Miren. Estos son los bacilos por microscopía electrónica. Acá, por ejemplo, se ve mucho mejor. Ellos tienen esporas en este sitio. Son bacterias esporuladas, como les dije a ustedes. Las esporas pueden encontrarse en la zona subterminal. Ojo, tenemos central, subterminal, sub-SUB, de bola. Y tenemos la zona terminal. En este caso la espora está acá. Acá tenemos otra espora, acá tenemos otra espora, acá tenemos otra espora y otra espora. En el momento que ellos se encuentran en un medio rico en oxígeno, acaban muriendo. Los límites mínimos de temperatura de multiplicación de botulinum son 10 grados centígrados para las cepas del grupo 1, o cepa 1, o serotipo 1, que significa aguanta hasta esa temperatura. 3,5 grados para el grupo 2, después vamos a ver nosotros porque también mencionamos el grupo 2, y los límites máximos son de 45 a 50 grados centígrados para el tipo 1, y 40 y 45 grados para el grupo 2. Son las temperaturas que ellos aguantan también para poder multiplicarse. El pH, UPH
Para el serotipo 1 es de 4,6 a 4,8 y otros grupos 5. Ese es el mínimo. El máximo es de 8 a 9. ¿Qué significa? Aguanta muy bien un medio ácido y aguanta muy bien en un medio alcalino. ¿Está bien? Por eso es muy importante que los alimentos de consumo humano tengan algunas sustancias que nos permitan, ¿verdad?, evitar este proceso o esta contaminación. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos evitar los casos de botulismo? Los alimentos, por ejemplo, deben ser producidos con calidad. Cuando hablamos nosotros de calidad, la concentración salina es un factor importante para evitar la multiplicación o la contaminación de estos alimentos. Seja, falamos de sodio, cloruro de sodio. Por eso que los alimentos, ¿sí?, enlatados, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, en la información nutricional, alto en sodio, ¿verdad que sí? Bueno, así como le dije a la delegada, sí, es beneficioso por una parte, pero puede ser perjudicial para otra parte, ¿verdad que sí? ¿Es beneficioso en qué sentido? Evitar la multiplicación de la contaminación. ¿Perjudicial para quién? Para el ser humano, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de que es un paciente hipertenso. ¿Entienden? Entonces, la concentración salina o la concentración de sal es un factor importante del control del botulismo. El cloruro de sodio tiene un potencial reductor, que significa, hablamos de eso, un efecto bactericida sobre las bacterias y en este caso acaban muriendo el Clostridium botulino. El potencial reductor, ¿verdad?, para el grupo 1 es de 0,94 y para el grupo 2 0,97. Si en el caso, por ejemplo, no se usa cloruro de sodio, una concentración salina, se usa, por ejemplo, glicerol. El glicerol, fíjense que también da un potencial reductor a ese líquido para que el grupo 1 y el grupo 2 no se puedan multiplicar. En el caso, por ejemplo, para glicerol, el potencial reductor tiene que ser de 0,91 y para el cepa 2 es 0,94. Con relación a potencial eléctrico, hablamos de la corriente eléctrica, que a veces nosotros, ¿verdad?, podemos medir para ver si es un enlatado que consigue evitar la multiplicación de esta bacteria. Debe ser alrededor de 200 milivoltios. Esto se hace como control de calidad. Todo alimento que sale, ¿sí?, para el consumo humano pasa por un control de calidad. La leche, otros productos lácteos, por ejemplo la leche, no me acuerdo qué ciudad que produce, ¿verdad?, que está próximo a nosotros, pero todo el lote de leche que va a salir o antes de salir se toma algunos ejemplos, algunos tipos aleatoriamente y se lleva para el laboratorio para el cultivo. Y además también se hace otro tipo de controles. Si hay toxina estafilocóxica o si hay otro tipo de toxina o otro tipo de germen, ese producto lácteo, por ejemplo, no sale más de la empresa. Otro ejemplo, podemos hablar nosotros de los enlatados o podemos hablar de otros alimentos de consumo crudo como pepino, pepinillo, palmito. Aleatoriamente se van tomando algunos y se hace todo ese control de potencial reductor o también se hace cultivo de ellos. Granos, por ejemplo. Cuando hablamos de grano que se va a exportar, Paraguay, por ejemplo, es un país muy importante, ¿verdad?, ya que exporta muchos granos a otros países, se hace un control también. Un ejemplo de control de granos es lo que se busca es hongo, fungo. Si se encuentran las toxinas de hongos en esos granos, ya esos granos, por ejemplo, no salen de acá. Son arrojados en el mar, para que ustedes vean. ¿Sí? O sea, hablamos de toneladas. O sea, todo alimento, ¿verdad?, que fíjense que es de consumo humano, sale después de un control estricto. Pero eso no significa que también no voy a
si no voy a manipular bien. La compañera, por ejemplo, mencionó de ese brote de botulismo. Puede haber venido, ¿verdad?, durante la manipulación, por ejemplo. Por eso que el ser humano también tiene que tomar mucho cuidado en la hora de manipular alimentos que van a ingerir después. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ah, sí, del hongo, sí, he visto. Era un hongo negro, pero no me acuerdo ahora el nombre. Sí, era oportunista, pero era un hongo negro que yo he visto. ¿Qué pasó? Fala mais forte para o pessoal. Do quê? Y hay varios. Botenea fusarium, aspergillus. Sí, hay una especie de aspergillus que son peligrosas por la producción de toxinas como aflatoxinas, ocratoxinas. Bueno, después vamos a ver de eso. Vamos. Existen variedades de toxinas. Por ejemplo, acá por ejemplo tenemos toxina A, B, fíjense que quiero que corrijan por favor, no es C1, es B y bola, C, D, E, F y G. Entre esas 7 toxinas, la que yo tengo que tener miedo, ¿cuál es? La A. ¿Está bien? La A es la neurotoxina. Aunque también existen otras toxinas que pueden causar también botulismo. Pero la A es el que tiene potencial o tiene mayor afinidad. Las principales toxinas para el ser humano es la A, la B y la E. Y ocasionalmente la F. La compañera, por ejemplo, me preguntó, ¿verdad? ¿Cuál es la toxina que nosotros tenemos que tener miedo? Es la A, capaz de producir un botulismo, tipo botulismo más feo. Existen otras toxinas también capaces de producir botulismo. En este caso el B y la E. ¿Por qué la A es más peligrosa? La A porque es neurotóxica. La B y la E son proteolíticas. Rompen las membranas de las células. En este caso, por ejemplo, la A es capaz de evitar, ¿sí? Es capaz de evitar que se liberen algunos neurotransmisores. La F ocasionalmente, pero entre ¿sí? La A, la B y la E y la F, la A tengo que tener miedo. Toxinas que atacan en animales son la C y la D, y raras veces son la A, la B y la E. La G es poco conocida, y estas toxinas son destruidas por el calor, pero no por el tubo digestivo o el jugo gástrico. ¿Qué tal pasamos? ¿Todo bien? Miren. Tenemos entonces 4 tipos. ¿Está bien? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 3 produce toxinas C y D. El tipo 3 son peligrosas ¿para quién? Para los animales. ¿Está bien? El grupo 3. El grupo 2, quiero que vayan mirando. El grupo 2 produce la toxina E. Toxinas no proteolíticas de tipo B y F, que tiene otro tipo de mecanismo de acción, que no tiene relevancia para nosotros. Pero el grupo 1, o el tipo 1, el que produce la neurotoxina del tipo A, y produce toxinas proteolíticas del tipo B y F. Entonces, si yo encuentro el tipo 3 en un medio ambiente, ¿tengo que tener miedo, sí o no? No. Pero si yo encuentro el tipo 1 en el medio ambiente, ¿tengo que tener miedo? Sí. Porque es la que produce la neurotoxina. La toxina A, que es justamente la toxina botulínica, y también que se usa para el área de estética. ¿Qué es lo que hace tan peligrosa esta toxina? ¿Verdad que sí? Bueno, lo que pasa es que estas toxinas se unen a las terminaciones nerviosas motoras individuales y es capaz de inhibir la liberación de la acetilcolina. O sea, en este caso no deja que la acetilcolina se vaya secretando al medio exterior. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Mejor dicho. No sé si se van a recordar de biología,
Pero, ¿se acuerdan que había algunas proteínas que tenían algunas patitas que caminaban sobre algún citoesqueleto y llevaba las vesículas hasta fusionarse con la membrana de la célula? Bueno, esa toxina botulínica lo que hace es cortar esa proteína transportadora. No deja que esa proteína que tiene esas patitas, que tiene esas piernitas, que vaya caminando por el citoesqueleto para poder liberar la vesícula. Sella, elimina esa proteína transportadora. Al eliminar la proteína transportadora, no se secreta, por ejemplo, la acetilcolina. Y ustedes saben muy bien que tenemos neurotransmisores estimuladores y neurotransmisores inhibitorios. Y si no se secreta los estimuladores, ¿quién me sobra? Los inhibitorios. Los inhibitorios, ¿qué es lo que hacen los inhibitorios? ¿Qué es lo que inhibe? Inhibe la contracción muscular. Entonces, al no haber neurotransmisores que estimula, chicos, la contracción muscular, y solo se presentan los neurotransmisores inhibitorios que inhiben la contracción, mi paciente va a presentarse con una parálisis flácida. Por ejemplo, en este caso, si se inhibe la secreción de acetilcolina acá en el tubo digestivo, que controla, por ejemplo, la contracción o el movimiento peristáltico, el tubo digestivo, por ejemplo, no va a tener ese movimiento y, ¿qué me acontece? Los alimentos van a quedar retenidos acá. ¿Entienden? También puede inhibir, ¿sí?, la contracción que hace el pulmón. Ustedes saben muy bien que se contrae y se expande. Por ejemplo, puede acontecer que el pulmón ya no se contraiga, eso no es nada bueno. Y la mayoría de los pacientes con botulismo acaban muriendo por una parada respiratoria. Sella, no consigue más respirar. Normalmente los pacientes con botulismo necesitan sí o sí una asistencia mecánica respiratoria. Y por mucho tiempo. Y a nosotros sabemos muy bien, y varias veces ya le dije a ustedes, paciente internado por mucho tiempo en el hospital puede ser perjudicial para el paciente otra vez. ¿Por qué? Porque el ambiente de un hospital, sí, es altamente contaminante y justo con bacterias muy resistentes. Entonces, con mayor facilidad se va a contaminar nuestro paciente, entró por botulismo, pero puede complicarse por bacterias multiresistentes. Para nosotros es mucho mejor que el paciente haga tratamiento en casa. Pero hay situaciones que el paciente tiene que quedarse en el hospital. ¿Entienden? Entonces, lo más importante es prevenir que después que tratar otra vez a tu propio paciente otra vez. Miren, la intoxicación resultante de la ingestión de alimentos con botulinum que creció y produjo la toxina es lo que va a provocar el botulismo alimentario. Estos alimentos normalmente son alimentos condimentados, algunos que otros difumados, embalados al vacío o enlatados alcalinos o consumidos sin cocinar, aves, carnes y salsas. También, miren bien, los casos de botulismo pueden venir después de la terapia antimicrobiana. Ojo que le estoy diciendo. El botulinum puede colonizar el tubo digestivo, pero usualmente coloniza el tubo digestivo del lactante y no del adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto, chicos, ya está la microbiota protectora. Entonces, cuando hipotéticamente el profesor consumió la espora o consumió la bacteria Clostridium botulinum, llegó al tubo digestivo, mi microbiota se va a encargar de eliminarla. ¿Por qué? Porque mi microbiota liberan sustancias antimicrobianas. ¿Entienden? Hay tipos de relaciones, sí, entre las bacterias.
ahora que me recuerdo, mándame después mensaje para que te mande el slide del laboratorio. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, hoy ustedes no tienen más práctica, esta semana no tuvieron más práctica por el feriado. La otra semana ustedes van a tener clases de microbiota, por ejemplo. Entonces van a ver relaciones de bacterias que algunas son, vamos a decirle, sinérgicas, otros neutras y otros antagonistas. ¿Qué significa? Que no se quiere. El Clostridium botulinum con nuestra microbiota no se quiere. Pero cuando hablamos del lactante, la microbiota no se estableció bien todavía, entonces el botulinum fácilmente pueden colonizar. ¿Me entienden? Por eso, después de terapia antimicrobiana, en lactante puede aparecer, por ejemplo, que puede aparecer un caso de botulismo, y eso no me tiene que sorprender. A ver un poquito, falta todavía. Aguante un poco. Las 9:30 voy a sacar el receso, ¿está bien? Vamos. La toxina botulínica se ha encontrado entonces en diversos alimentos. Un poco. Pensé que salté. Conserva vegetales de bajo grado de acidez, judías que serían pequeñas plantitas verdes, ¿verdad? Espinacas, seta sería el champiñón y remolacha que sería beterraba en portugués. Peixe, pescado, incluye el atún en lata y los pescados fermentados, salados y ahumados. Productos cárnicos, por ejemplo, jamón que sería presunto y salchicha que sería en portugués, salchicha también, ¿verdad? Ok. Defumado, ¿está bien? Los alimentos en cuestión difieren de un país a otro y reflejan los hábitos locales de alimentación y de conservación de los alimentos. ¿Qué significa esto? Puede ser, por ejemplo, que acá se coma más lomito, ¿qué lomito? Se coma más, por ejemplo, presunto, ¿sí? Se coma más aquí presunto, pero en otra zona del Paraguay se come más, ¿sí? Atún. ¿Entienden? Por eso le dije a ustedes, los alimentos pueden diferir de un lugar a otro. Depende mucho de la cultura y de la comunidad. En ocasiones se ven implicados alimentos elaborados con fines comerciales. ¿Qué significa? Alimentos, ¿verdad?, que se fabrican para poder vender. A pesar de las esporas del Clostridium botulinum, a pesar de que las esporas del Clostridium botulinum son termoresistentes, la toxina producida por la bacteria que crece a partir de las esporas en condiciones anaerobias se destruye mediante el hervor. Por ejemplo, a una temperatura interna superior a los 85 grados centígrados durante al menos 5 minutos. Los casos de botulismo frecuentemente guardan relación con alimentos listos para el consumo y alimentos empaquetados con poco oxígeno. Usualmente los alimentos que tiene la bacteria y que pueden contaminar o enfermar al ser humano son alimentos que ya vienen preparados para el consumo directo. Entonces, tenemos 4 formas clínicas otra vez. La forma clásica o botulismo alimentario, ¿está bien? Botulismo de lactante, botulismo en herida y botulismo por inhalación. Las 4 formas clínicas, la más frecuente, entre comillas, porque es muy raro, el botulismo alimentario, ¿está bien? Botulismo lactante también no es tan frecuente y más raro son las botulismo por heridas y mucho más raro es el botulismo por inhalación. Entre las 4, la que yo no voy a querer tener, o la que voy a querer presentar, es el botulismo por inhalación. ¿Por qué? Porque tiene una alta letalidad. Pequeñas cantidades, o hablamos de nanogramos, ¿sí?, de toxina ya es suficiente, por ejemplo, para que vaya matando al ser humano. El botulismo alimentario, por ejemplo, es producida por la toxina A y B, que está asociada con conservas caseras. Toxina E, pescado en conserva. El lactante, por ejemplo, está asociado con miel casera, mel. Por ejemplo, cuando mamá coloca chupeta en un mel, ¿sí?, y le da un nenén, eso puede suceder, causar un botulismo del lactante. Leche infantil en polvo,
y también la ingesta de tierra. ¿Qué pasa? Entonces sos un milagro que estás acá. Estás ahí. Vamos. Entonces, bueno, gente, ¿qué es un botulismo? Es una enfermedad infecciosa producida por la toxina del Bacillus Clostridium botulinum que provoca una parálisis del sistema nervioso. ¿Está bien? ¿Cuáles son las formas clínicas? O sea, ¿cuáles son los signos y los síntomas? Visión doble, ¿está bien? Pupilas que no reaccionan a la luz, boca seca, náusea, dificultad para tragar, tórax inmóvil, dificultad para respirar, estreñimiento y parálisis de las extremidades que suelen ser bilaterales. Acá tengo una fotito de un paciente con botulismo. No es un adulto, pero podemos tomar como ejemplo. Este, por ejemplo, es un botulismo de lactante. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver las pálpebras de nuestro pacientito, que está, por ejemplo, débil. Podemos ver que la vista está un poquito así desganado, vamos a decirlo entre comillas. Miren que necesita una asistencia mecánica respiratoria, necesita una sonda. Y podemos hablar también de ¿qué? De parálisis de las extremidades. En este caso, por ejemplo, sí o sí el paciente necesita de una asistencia. El botulismo alimentario puede aparecer después de 18 a 96 horas sin haber ingerido los alimentos. Hay fatiga intensa, debilidad del cuello, brazo, vértigo, que sería mareo, falta de coordinación motora, que significa no tiene control de los brazos y las piernas, disturbios oculares, pupilas dilatadas e inmóviles, incapacidad de deglutir y hablar, mucosa en la boca, babeo sería en ese caso, lengua y faringe seca y doloridas. Hay dolores abdominales, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, inflamación abdominal. Y otro punto, no hay fiebre y no se pierde la conciencia. Mi paciente se encuentra lúcido en todo tiempo. Acá lo que nosotros vemos es que el paciente, ¿verdad?, no responde o no tiene ese control del cuerpo. Y muere por parada respiratoria o cardíaca. Y tiene una tasa de mortalidad del 70%. Por eso es que se debe diagnosticar rapidito. Pacientes lúcidos durante la enfermedad, a pesar de la medicación, la toxina se une de manera irreversible. ¿Qué significa eso? Usted tiene un caso de botulismo. Lo identificaron lo más pronto posible. Ahora, ¿qué acontece? Le colocas la antitoxina, que sería un tipo de inmunidad que sería la inmunidad pasiva. ¿De acuerdo? Se inocula o se le da los anticuerpos que pasan a la circulación sanguínea. Vamos a recordar un poquito de la estructura de los anticuerpos, que la compañera una vez sí nos había presentado. Tiene regiones que se unen al antígeno y tiene una región que sería la región o la fracción Fc. La región que se une al antígeno es lo que se une al epítopo del antígeno. Cuando ellos se unen, cuando la toxina y el anticuerpo se unen, ya no se desprende. Entonces se neutraliza la toxina. ¿Entienden? Pero en este caso, chicos, solo se va a unir cuando la toxina se encuentre libre. Si la toxina ya se unió o ya entró dentro de las neuronas, el anticuerpo ya no tiene efecto. Por eso es que si darle los anticuerpos o la antitoxina solo sirve para las toxinas libres y no para la toxina que ya se unió de una forma irreversible. ¿Está bien? La recuperación puede demorar años. Por eso depende mucho de cuánto tiempo nosotros tuvimos que tardar para diagnosticar un caso de botulismo. Los síntomas no son provocados directamente por la bacteria,
sino por la toxina que ella produce. El tratamiento se basa en la administración de antitoxina y la atención respiratoria intensiva. O sea, en este caso, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo. Botulismo del lactante. Producido en vivo en el aparato digestivo del lactante, que ya le dije a ustedes. Puede ser esporas ingeridas. La compañera, por ejemplo, dijo que comió teja. Ahí, por ejemplo, puede haber ingerido. Bacteria que germina, coloniza el intestino y produce la toxina. ¿Con cuántos años se comió teja? ¿El año pasado? 5, 6 anos, 7 anos. É por isso que você, por exemplo, não tem botulismo. Porque a los 6, 7 años ya está establecido la microbiota. ¿Entendés? Y mira, ¿por qué la compañera no tuvo botulismo? Porque el botulismo del lactante aparece en menores de 1 año. O sea, si comiste antes de 1 año, ahí sí. O sea, tu mamá te tiene que dar tierra, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, de 1 a 6 meses, es más frecuente el caso de botulismo, pero puede ocurrir antes de los 1 año. ¿Está bien? En adulto, el botulismo tiene dificultad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque la microbiota ya está bien establecida. La falta de microbiota normal en el lactante facilita entonces la instalación de la bacteria. Ahora ya entendieron por qué, ¿verdad? ¿El qué? No. Es que es así, no es solo sí por botulismo. También existen otros microorganismos como la E. coli o otros microorganismos que pueden encontrarse en la miel. Fíjate que a partir de los 1 año, sí, ya la microbiota, ¿verdad?, se van estableciendo. Pero otra vez entra otros determinantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si el niño es de, vamos a decirle, toma la leche de la mamá y no es una leche, por ejemplo, en polvo, o sea, hay muchas cosas otra vez entra, ¿verdad?, para poder que haga que varíe la presencia o no de la microbiota, ¿está bien? En el momento que ustedes tengan clase de microbiota en la aula práctica, ahí van a entender mejor, ¿sí? Toxina, esta parte ya le dije. Y los síntomas son muy parecidos. Estreñimiento, llanto débil, retraso en el desarrollo, insuficiencia respiratoria, pérdida de apetito, debilidad, llanto alterado, apreciable, falta de control de la cabeza. Estreñimiento. ¿Qué es estreñimiento? Estreñirse. ¿Estreñimiento no es en portugués? No, tremer é outra coisa. Estreñimiento, por exemplo, você não consegue cagar. Vamos. No, constipado es otra cosa, chicos. Vamos. Botulismo por heridas. Las esporas que contaminan una herida germinan y forman microorganismos vegetativos que producen toxinas. Se asemeja a la forma alimentaria, salvo en el periodo de incubación, que es más prolongado, dura un promedio de 10 días, el alimentario es 18 a 96 horas, y en ausencia de síntomas digestivos. Ocurre debido a las lesiones traumáticas contaminados con tierra, consumidores de drogas por vía endovenosa, en lo que se ha identificado el consumo de heroína negra como un factor de riesgo, y tras el parto por cesárea. Incluso tras la administración profiláctica de antibióticos. Cuando aparece la fiebre se atribuye a una infección concomitante, un ratito, perdón, vamos, gracias, por otras bacterias, o sea, en el caso por herida, gente, botulismo por herida, sí hay fiebre, pero usualmente porque la infección es, vamos a decirle, la infección se da por más que Clostridium botulinum. Tipo, tem otros microorganismos que están apareciendo en esa ferida, pero aparece el botulismo.
Y la herida puede tener un aspecto benigno. Tipo, no hay necesidad que sea una herida muy fea para decir que ahí solo va a producirse el botulismo. Aguanten un poquitito, déjenme terminar botulismo y ya le doy receso, ¿está bien? Falta poquitito. Botulismo por inhalación es raro y no se produce naturalmente. Está asociado a sucesos accidentales o intencionales, que sería bioterrorismo. La manifestación es clínica similar al botulismo de transmisión alimentaria. La diferencia es que se necesita nada más de 2 nanogramos por kilo. Hablamos de concentraciones muy pequeñas para poder causar, mientras que en la transmisión alimentaria se necesita mucho más para que pueda producirse botulismo. El periodo de incubación es de 1 a 3 días y el tiempo es mayor cuando los niveles de intoxicación son más bajos. Si se sospecha la exposición a la toxina por inhalación de aerosoles, se deberá evitar la exposición adicional de los pacientes y otras personas. El paciente va a tener que quitar la ropa, guardarla en las bolsas de plástico. Nosotros también, en el caso, por ejemplo, si tenemos un caso de botulismo por inhalación, tenemos que quitarnos la ropa, lavar profundamente con agua y jabón, y el paciente se deberá duchar y descontaminar inmediatamente, y aislar el lugar en donde se produjo esa inhalación. Existen otros tipos, por ejemplo, asociado al consumo de agua. La toxina tiene que estar en el agua. Usualmente esa agua debe ser una agua no tratada. También debido a procedimiento quirúrgico o terapia antibiótica. La microbiota normal alterada. Y efectos adversos que se emplea, ¿sí? O que efectos adversos de la toxina cuando se usa con fines medicinales o cosmético. Estamos hablando del Botox. El Botox, ¿sí? O el tratamiento con la toxina botulínica, ¿sí? Lo que nosotros usamos ahí es la toxina A, la neurotoxina, o sea, otra vez la más peligrosa. La diferencia, ¿sí? La diferencia que es una toxina diluida. Lo que nosotros hacemos es diluir las ampollitas que vienen, porque la toxina viene diluida, purificada, se diluye y se la administra al paciente. ¿Entienden? Miren, el tratamiento con Botox, fíjense que la mayoría de las veces sí es un tratamiento que no va a presentarse complicaciones o no se van a presentarse normalmente efectos adversos. Pero la persona que lo realiza debe ser una persona idónea y también tiene que ser una persona con capacidad de atender o atender en el caso que aparezca una reacción adversa. Por ejemplo, puede haber una hipersensibilidad o una reacción alérgica después de administrarse la toxina botulínica. ¿Están entendiendo? Después vamos a ver nosotros los tipos de hipersensibilidad, la alergia. En el caso, por ejemplo, puede aparecer algunas situaciones y la persona que está realizando, sí debe ser una persona tiene que ser una persona idónea. Cuando hablamos de persona idónea, sí, existen 2 profesionales acá que, según mi parecer, son personas que vamos a decirle, van a ser personas idóneas o personas que van a tener la capacidad de atender en un caso que aparezca una reacción adversa. El médico o puede ser también un odontólogo. ¿Entienden? El médico, ¿por qué? El médico, por ejemplo, estudió bastante anatomía. Además de eso, también puede dar atenciones primarias. Puede haber atención, por ejemplo, en el caso que haya una reacción adversa. Odontólogo, ¿por qué? Anatomía otra vez. Tiene que comerse bien la anatomía de la cabeza. Y además también, miren que seguramente que esos son profesionales idóneos, porque también tiene esa clase de atención respiratoria o primeros auxilios. ¿Entienden? No cualquier profesional puede hacer eso. Y además también la aplicación de la toxina botulínica o los cursos no deben durar también, por ejemplo, solamente un día.
A veces hay lugares, o encontramos lugares donde ya concursan un día, ya te da el certificado y ya te puedes aplicar la toxina botulínica. Entonces hay que atender mucho con eso. Yo ya he visto varios alumnos que se puso la toxina y el día siguiente de la clase, no digo acá, en otro lugar, aparece así. Hay que atender un poquito. ¿Está bien? Entonces, miren, el tratamiento se administra en entornos médicos adecuados a las necesidades del paciente y habitualmente es bien tolerado. Aunque en ocasiones se han observado efectos secundarios, una hipersensibilidad, una alergia, o inclusive puede tener mala suerte y llegar, ¿verdad?, al sistema circulatorio. Hay, por ejemplo, arriba, podemos hablar nosotros de un estrabismo, una mirada visca, por ejemplo, en el caso del tratamiento de Botox, ¿está bien? Puede suceder, puede acontecer cualquier otro tipo de reacción. Y del intestino que ya le dije a ustedes, acá está, por ejemplo, la explicación para ir llegando un poquito ya para el receso, ¿está bien? La inmunidad antitoxina es claramente importante para prevenir las infecciones por Clostridium, pero la inmunidad que deja no es una inmunidad otra vez que podemos decir que nos va a proteger y vamos a ver nosotros dentro de un rato por qué. Entonces, cuando nosotros hablamos de botulismo, se asocia al serotipo o el tipo 1 que produce la toxina A. Este tipo 1 se encuentra, por ejemplo, en suelos neutros o alcalinos. El tipo B, suelos orgánicos, o tipo E, suelos húmedos. Penúltimo, diagnóstico. Miren chicos, la mayoría de los diagnósticos de botulismo ya se hace con una historia clínica o un examen clínico. ¿Se acuerdan que ustedes que les mostré en el pizarrón que hay antecedentes, signos y síntomas y laboratorio? Bueno, la mayoría ya se puede basar en ¿qué? En antecedentes y signos y síntomas. Laboratorio no tanto. ¿Por qué, profesor? Es un poco difícil de aislar, sí, a la bacteria. Y además también si es que buscas en los alimentos, lo que vos buscas son las toxinas. La toxina en alimentos, sueros o heces o jugo gástrico o heridas del paciente. Como la compañera me preguntó hace rato, por ese alimento no hay deterioro. Los alimentos no presentan un deterioro perceptible para decir que está contaminado. Y los alimentos que son sospechosos deben ser obtenidos inmediatamente, guardar en envases herméticos y enviar a laboratorios para identificar la causa y prevenir otros casos. Fácil en fases iniciales de la enfermedad de identificar la toxina, pero es difícil más adelante si es que avanza. Tem, por exemplo, a pessoa chegar no, não sei quantos pais tem em Franca, você pega, chegou ali com o botulismo. Tem a antitoxina? Fácil? Porque assim, eu trabalhei em muitas, eu nunca vi ter assim, ó, tá aqui, No. se precisar tá aqui, como é que faz aí? No, porque no es fácil, porque no es un caso muy frecuente o no es algo típico. Y por ahí ya, por ejemplo, ya va a depender del servicio de salud pública para tenerlo lo más pronto posible. Un caso parecido, pero no por botulismo, fue lo que sucedió por la picada de cobra. Acá. Sí. ¿Qué pasó? No sé si era Mingaguazú o acá, o en Franco. Hubo un caso, ¿sí? No fue acá, fue en Central. Fue un caso de picada de cobra, ¿verdad? Apareció el paciente, se identificó que fue una picada de cobra, pero ¿qué es lo que faltaba? El suero, la antitoxina. ¿Por qué faltaba? O sea, no es que no había. Había, pero era muy poco y no estaba disponible en ese lugar. El paciente acaba muriendo ¿por qué? No llegó a tiempo el suero, no había suficiente, y si es que había, por ejemplo, ya estaban vencidos. ¿Entendés? Entonces,
Digamos que hipotéticamente aparece un caso de botulismo. Por eso que ustedes tienen que identificar lo más rápido posible para que ese suero se pueda conseguir. ¿Entendés? En el momento que se vuelva, vamos a decirle, algo no frecuente, muy común, que comience a aparecer un poquito más y más y más, ahí sí ya, tipo, la salud pública ya se preocupa. Va a haber casos que donde la salud pública le da prioridad a otras enfermedades y otros menos, porque son casos esporádicos. Pero con eso no significa que salud pública, vamos a decir, le puede demorar. Rapidito, rapidito. A cobra, vamos venhamos, é mais comum, né? Esse, uma paciente pior, não? Claro, murió. Fue un niño. Fue un niño de una comunidad indígena. Mira, te cuento más o menos el caso. Fue el año pasado sucedió esto. El niño, por ejemplo, en la comunidad indígena, primero luego fue atendido por un padre. Sí, el padre, no sé si era un católico, pero era un religioso de la comunidad. Lo primero que lo que hizo es, dijo que iba a hacer un tratamiento nada más en su casa. Nadie se imaginó que iba a ser una picada de cobra. No sé, no recuerdo bien. Tardó mucho. Los padres que hicieron, no fueron ni los padres, no sé quiénes fueron, creo que fueron los vecinos. Sí, llamaron a la gente de, vamos a decirle, de la CODENI, creo que era CODENI, que es una comisión de atención a niñez. Pegaron a crianza, le van para el hospital, solo que cuando le van para el hospital ya era muy tarde. Ya la toxina avanzó mucho tiempo. Entonces, ese fue otro motivo, por ejemplo, el óbito de este pacientito. No es solamente por la demora del suero. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, por ejemplo, ya hay suero, ya hay en distintos puntos del país disponible. Y en el caso, por ejemplo, si una zona no hay, se tiene que traer de otro lugar. Depende mucho del caso, porque hay que hablar también, ¿verdad? Que hay lugares que donde vos llegás mejor y otros llegás menos. ¿Entendés? Por eso, los casos de botulismo, por ejemplo, hipotéticamente, ¿verdad? Que aparezca un caso, rapidito ya tienen que identificar. Es lo mismo que el tétano. El tétano, por ejemplo, ustedes tienen que identificar rapidito, porque si ustedes tardan mucho, el paciente va a tener un tratamiento muy prolongado. ¿Entienden? No podemos tardar mucho en los casos de tétano también. ¿Qué pasó? ¿Ya? Bueno, ya estoy terminando, gente. Ya le voy a dar receso. La toxina se puede evidenciar por hemaglutinación o radioimmunoensayo. ELISA tiene 60% de sensibilidad en el alimentario y 90% en el suero del lactante. El cultivo se hace de alimentos y heces. Diagnóstico diferencial. A partir de ahora aparecen muchas enfermedades que se van a aparecer para ustedes, los signos y los síntomas. Por ejemplo, miastenia gravis, que es un trastorno del sistema inmunológico, Guillain-Barré, otro trastorno autoinmune, poliomielitis, una enfermedad infecciosa, o intoxicación por magnesio. Entonces, yo como médico, yo tengo que reunir los antecedentes y los signos y síntomas para poder llegar a la conclusión que sea un botulismo. Tratamiento, soporte ventilatorio, ya le dije a ustedes, eliminación de la bacteria del aparato digestivo y antibiótico-terapia. Normalmente, el tratamiento con antibiótico es efectivo, porque no es una bacteria que presenta mucha resistencia. ¿Tampoco? Administración de la antitoxina trivalente. Miren un poquito. A, B y E. Tiene que ser por intravenosa y lo más rápido posible. Uy. Parecidos los signos y los síntomas. ¿Está bien? Signos y síntomas, pero tenés que también ir teniendo en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Que puede hacer que te pueda ayudar a diferenciar. Miren, chicos. No se desarrollan anticuerpos protectores. Cuidado con esa parte. Ahí ya le estoy diciendo todo a ustedes. No se desarrollan anticuerpos protectores. Puede ocurrir múltiples infecciones
y existe una vacuna contra el botulismo, pero no se usa. Uno, porque no es tan frecuente, y otro, porque se ha demostrado efectos secundarios negativos. ¿Qué tipo de efectos secundarios negativos puede aparecer? Botulismo por la vacuna. ¿Está bien? Es lo mismo que el tétano. Hay casos, por ejemplo, de tétano por vacuna, pero son esporádicos. ¿Están entendiendo? Pero la vacuna contra el botulismo, por ejemplo, no se usa por los efectos secundarios y además también por los números de casos. Último. Destrucción de esporas de los alimentos, la prevención, calentar entre 60 a 100 grados por 10 minutos y evitar la germinación de esporas, refrigerar a 4 grados centígrados y dar un ambiente como pH ácido. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llega nuestra clase de botulismo. Vamos a hacer un receso de 20 minutos y el grupo que